Buenos días, mis hermanos y mis amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Audiencia bendecida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder compartir en este sábado 3 de abril del año 2021. Qué bendición el Señor nos da de que podamos nuevamente poder estar conectados para compartir la palabra del Señor, conectados para recibir alimento para nuestro espíritu, amén, recibir el alimento que nuestro espíritu necesita, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita recobrar fuerzas, así como nosotros nos alimentamos para poder subsistir, ¿sí? Desde el momento en que nosotros nacemos, necesitamos ser alimentados, ¿sí? Necesitamos ser alimentados de manera con cosas sólidas, pero también llega un momento donde nuestro espíritu tiene que ser alimentado, amén, nuestro espíritu tiene que ser alimentado, aún desde niño nuestro espíritu tiene que ser alimentado. Y tú dirás, ¿cómo mi espíritu es alimentado desde niño? Es que nosotros como padres podemos influir en nuestros niños, ¿sí? Podemos influir en su espíritu, no solamente con una buena crianza, una buena educación, sino también podemos influir en el espíritu de ellos, ¿sí? Influirles poniéndoles canciones, alabanzas, hablándoles de la palabra de Dios. Aunque tú puedes decir, ellos son niños, no entienden, pero comienza a hablarles de la palabra de Dios y verás cómo su espíritu comienza a recibir ese renuevo, ¿sí? Como su espíritu comienza a estar calmado, comienza a estar tranquilo. Y aún de grandes nosotros necesitamos que nuestro espíritu sea alimentado. Y qué mejor manera que poder alimentar nuestro espíritu con la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste conectarte, qué bueno que pudiste estar acá en esta mañana nuevamente para compartir la palabra de Dios. Así que yo quiero pedirte en un momento, cierra tus ojos, ¿sí? Cierra tus ojos para que podamos compartir, podamos orar primeramente antes de compartir la palabra unos minutos. Y le pedimos al Señor que en esta mañana Él pueda tomar este tiempo, amén, que su Espíritu Santo nos pueda guiar en esta mañana en lo que vamos a compartir, amén, que nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser esté dispuesto a oír de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por esta mañana, te queremos dar gracias por este día, te queremos dar gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, eres el Dios que nos has dado la vida, Señor. Eres el Dios que nos permites vivir, es el Dios que nos das oportunidades todos los días. Y tu palabra dice, Señor, que tus misericordias se renuevan día a día sobre toda la humanidad, amado Padre, haciendo salir el sol, haciendo caer la lluvia sobre esta tierra, amado Padre. Gracias por bendecirnos, gracias porque tu misericordia, Señor, se renueva sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, hemos dispuesto este tiempo, estos minutos, Señor. En esta mañana hemos dispuesto estos minutos para compartir tu palabra, Señor. Señor, este deseo de compartir tu palabra ha nacido en tu corazón y te doy gracias por haber puesto, Señor, en mí el deseo de poder compartir. Gracias por poner el deseo, Señor, en los oyentes, en la audiencia, Señor, de compartir la palabra. Pero también gracias por poner en ellos el deseo de compartir con otros tu palabra, Señor, tu palabra verdadera, amado Padre, la palabra que da vida, la palabra que vivifica, la palabra que saca, Señor, a aquel que se encuentra en un pozo, Señor, tú lo sacas a una nueva vida. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo, queremos orar para que tú nos ministres. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos ministre aquí en este lugar. Oramos para que el Espíritu Santo ministre a los que están del otro lado de la pantalla, donde se encuentren, ya sea un hospital, un sanatorio, un lugar de trabajo, se encuentren viajando, sean ministrados por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús también deshacemos toda obra del enemigo, toda obra de maldad, toda distracción, todo embotamiento de la mente. En el nombre de Jesús, todo, Señor, todo pensamiento entenebrecido, todo entendimiento entenebrecido, en esta mañana, en el nombre de Jesús, el entendimiento sea abierto para que tu palabra pueda penetrar sus mentes y caber en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén
y amén, Jesús. Amén. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, hermanos, y en esta mañana nos permite tener este tiempo precioso para compartir su palabra nuevamente. Y yo quiero hablarte en esta mañana, en esta semana que estamos viviendo. Es una semana, podemos decir, una semana extraordinaria, según lo recordamos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la resurrección, obviamente. Domingo es domingo de resurrección, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre santo que ha caminado en la tierra, hace más de 2000 años ha caminado en la tierra y nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad de que nosotros hoy podamos tener una vida diferente. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana de ese Jesús. Ese es el propósito por el cual hacemos cada transmisión, cada video, es para que podamos conocer más de Jesucristo. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana, quiero decirte, el título de esta reflexión es El amor fue lo que lo motivó. Amén. El amor fue su motivo. Y yo quiero hablarte, ¿cuántas veces nosotros en nuestra casa podemos tener una necesidad? ¿Sí? No algo que nosotros deseamos, no, sino una necesidad. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, se nos termina el gas para cocinar. Para usar la cocina se nos termina el gas y es una necesidad. Hay una necesidad ahí. Y luego que hay una necesidad, tiene que haber un motivo. Y tú dirás, ¿es lo mismo una necesidad o un motivo? No, es que el motivo nos motiva el amor hacia nuestra familia. Alguno dirá, no, es que a mí me motiva el hambre que tengo, por eso es que quiero ir a comprar ese gas para poder seguir cocinando. Lo que te motiva es el amor de ver que tu familia tenga para la provisión de ese día. Pero también, aparte de ese motivo, hay un propósito. Y yo quiero hablarte en esta mañana de una necesidad, de un motivo, y quiero hablarte de un propósito. Yo quiero pedirte en esta mañana que puedas abrir tu Biblia en el libro de Juan, un pasaje muy conocido, Juan en el capítulo 3. Vamos a estar dando lectura a partir del versículo 14. Juan capítulo 3, a partir del versículo 14. Es una palabra que la hemos leído muchas veces, o que tú la has escuchado muchas veces predicar, o la has escuchado en muchos afiches que está publicada. Pero yo quiero hablarte, como te decía ahora, de una necesidad, de un motivo y de un propósito específicamente. Dice Juan capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios por esta bendita palabra de nuestro Dios, palabra que nos da vida y que nos edifica. Amén. Esta palabra que nosotros leíamos en esta mañana, en el versículo 14, cuando habla y nos dice que así como Moisés en aquel tiempo, dice la palabra del Señor, levantó esa serpiente, dice la palabra del Señor, así, estas eran palabras de Jesús, y decía, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, esta palabra era una conversación que Jesús estaba teniendo, una charla, unas palabras que Jesús estaba teniendo con Nicodemo, un hombre, un maestro de la ley, que él le estaba hablando y le estaba diciendo que era necesario que pueda nacer de nuevo.
Y él le dice, hay muchas cosas que tú no entiendes y no comprendes. ¿Y cómo no las comprendes que tú eres maestro de la ley? Y Jesús comenzó a hablarle y a explicarle y a decirle, es necesario que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer nuevamente, pero no como hombre, no tienes que entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo, sino que ahora tienes que nacer del Espíritu, le decía. Porque hay una necesidad, le dijo. En aquel tiempo Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto y se había quejado nuevamente y había dicho el pueblo de Israel, ¿para qué Dios nos trajo a este lugar? ¿Para qué Moisés nos guiaste a este desierto, en medio de este desierto, donde no tenemos comida, donde ya nos molesta el maná que el Señor estaba enviando sobre nosotros, el alimento, nos molesta este maná, ya estamos cansados de este maná? Y dice la palabra del Señor que Dios hizo que serpientes saliesen en el desierto y comenzasen a morder al pueblo por su murmuración, por su queja. Y evidentemente el pueblo se dio cuenta que había pecado y dijo, Moisés, te pedimos que clames a Dios para que estas serpientes no nos muerdan, no nos maten. Y la palabra del Señor dice que Moisés oró al Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta, en un lugar alto, y todo aquel que fuese mordido por las serpientes, cuando mire hacia la serpiente que está arriba, será salvo, no morirá. Y dice que Moisés hizo esta serpiente de bronce, la levantó hacia arriba, y todo aquel que miraba la serpiente, que miraba con fe, porque alguno podría decir, ¿cómo mirando una serpiente de bronce no voy a morir? Pero ¿sabes qué? Tenían que mirar con fe. Tenían que creer que mirando esa serpiente ellos no iban a morir. Y Jesús relató estas palabras y dijo, así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto para que no mueran por su murmuración, por su queja, por su pecado, por su murmuración contra Dios y contra Moisés, asimismo, le dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Él estaba diciendo palabras que iban a ocurrir, Y en este tiempo, yo te hablaba y te decía, había una necesidad de que el Hijo del Hombre fuese levantado. Yo quiero decirte en esta mañana, todo esto que nosotros en este tiempo estamos celebrando, la Semana Santa, esto no es para que haya una fecha en particular y nosotros podamos decir, esta es la fecha en la que nosotros solamente recordamos con nuestra mente o nos acordamos con nuestros labios y decimos, cierto que viene Semana Santa, cierto que hay un feriado por Semana Santa, pero ¿qué es lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió la historia de muchas personas? ¿Qué es lo que cambió la historia en sí? A través de la muerte de un hombre. Yo quiero explicarte en esta mañana y quiero decirte, esto no es solamente para que sea una fecha importante o sea una fecha en la cual tú digas, sí, es Semana Santa. Sí, es un feriado más. Yo quiero explicarte que detrás de esto hay algo tan importante que puede cambiar tu vida. Si aún tu vida no ha sido cambiada, si aún tú no has visto la necesidad por la cual Jesús está y ha venido a caminar y se ha entregado en la cruz. Jesús dijo, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en esa cruz. Era necesario, había un propósito. El Señor creó toda la humanidad, el Señor creó todas las cosas, el Señor te creó a ti y me creó a mí, creó a esta humanidad, creó este mundo entero que es habitado por personas. Es habitado por personas que se equivocan, que fallan, que erran el camino. Pero había una necesidad, como yo te dije. Había una necesidad, la necesidad de salvación. Si Jesús nos entregaba en la cruz, no había ninguna salvación. Había una necesidad. No hay manera en que las personas se puedan salvar si no es solo por Jesucristo.
Existía una necesidad y aún existe la necesidad para el mundo entero. Pero aquel sacrificio en la cruz del Calvario era la necesidad. Era la necesidad. Jesús mismo, consciente de que cuando Él venía a la tierra llegaría el tiempo en que sería necesario, luego de que Él caminase, luego de que Él enseñase la palabra, sería necesario, porque no bastaría con que solamente Él hubiese caminado en la tierra. No solamente bastaría con que Él hubiese enseñado, hubiese sanado, hubiese liberado a otros de demonios, de espíritus inmundos. No hubiese sido necesario, no solamente eso bastaba, mi hermano, mi amigo, no solamente eso bastaba. Tal vez alguno pueda decir, ¿cómo que no bastaba? No solamente no bastaba, por eso Él dijo, es necesario. Ahí se culmina todo. Era necesario que Él vaya a la cruz. No solamente era necesario que Él, como muchos otros tantos profetas y hombres de Dios, hiciesen milagros, milagros sobrenaturales, milagros que hoy podríamos llamar ilógicos. No solamente bastaba que Jesús, como un hombre más, caminase sobre la tierra, un hombre que no tenía pecado, un hombre santo. Mira, Jesús fue ese hombre que cuando estuvo ante el pueblo y tenían que liberar. Dice que la ley romana liberaba en las fiestas, liberaba a alguien, a un preso. Y en ese momento Jesús fue puesto ante Barrabás, un criminal. Él sí debía ser condenado a la muerte. Él sí debía ser condenado a la muerte por sus pecados, por haberse manejado mal ante la sociedad. ¿Y sabes qué dijo la gente en vez de decir que lo suelten a Jesús? Ese hombre santo, perfecto, ese hombre que caminó sin pecado, ese hombre que su propósito fue venir para que todos conozcamos de Él y todos seamos salvos. Pero la gente decidió que Barrabás fuese suelto en lugar de Jesús, pues había una necesidad. Aunque la gente decía, no puede ser que elijan a Barrabás en vez de Jesús, ya estaba escrito. Jesús era el elegido. Jesús era el Mesías, el que iba a caminar en la tierra, pero Jesús también era el elegido para ir a la cruz, porque no tenía pecado, porque era santo, porque era perfecto, porque era el sacrificio perfecto. Esa era la necesidad. ¿Sabes cuál fue el motivo? Yo te dije al principio, había una necesidad. La necesidad era que el mundo no se pierda. ¿Sabes cuál fue el motivo? El amor de Dios. Dice la palabra del Señor, nosotros leímos y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El motivo fue el amor. El motivo de Dios fue el amor de dar a Jesús. El motivo de Jesús fue el amor. Por eso se entregó en la cruz. Por eso no se bajó de esa cruz. Pudiendo haberlo hecho, no se bajó. ¿Sabes? Así como ese poder sobrenatural obraba en su vida para poder sanar a otros, para poder liberar a otros. ¿Por qué no se liberó? Porque no quiso. Porque esa no era su voluntad. Su voluntad no quería hacer su voluntad. Él quería hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, la voluntad de la Trinidad, era que Él se quedase en la cruz. Ese era su motivo. El amor, mi hermano. El amor era su motivo. El amor al Padre, el amor a la humanidad era su motivo. Ese fue su motivo. Por eso no se bajó de la cruz. ¿Sabes qué? La palabra del Señor nos dice algo que debemos entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. No dice que dio a su Hijo para que todos seamos salvos en el mundo. Nos dio a su Hijo para que nosotros podamos escoger mirarlo a Jesucristo. Y así como nosotros, como dice la palabra del Señor, así como un día Moisés levantó esa serpiente en el desierto y todo aquel que miraba esa serpiente en el desierto era salvo y no moría, pues así cuando Jesús fue levantado en esa cruz, y aún en este tiempo todo aquel que cree en ese Jesús que fue levantado en aquella cruz
Y escúchame bien, que fue levantado en esa cruz, pero ya no está en esa cruz. Ese hombre que estaba en esa cruz fue puesto en un sepulcro, en una tumba. Y en el nombre de Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice la palabra del Señor, lo sentó a la diestra del Padre. Hoy nosotros solamente recordamos ese sacrificio. Pero aún así, en este tiempo debemos mirar a Jesucristo con fe para que no muramos. Lo dice esta palabra, porque todo aquel que cree en Jesucristo no se perderá. Todo aquel que cree en Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna, mi hermano, mi amigo, tendrá vida eterna. En este tiempo es necesario, la humanidad debe mirar a Jesucristo, la humanidad debe seguir mirando a Jesucristo con fe, reconociendo que somos pecadores, pero al hombre le cuesta, a la mujer le cuesta reconocer que es pecador, le cuesta reconocer que se ha equivocado. Hay muchas personas que aún tienen sus palabras y dicen: yo soy una persona buena, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, yo soy una persona que ayudo cuando puedo ayudar. Pero ¿sabes qué? Eso no es necesario. Eso no es suficiente. No es suficiente. Tienes que aceptar a Jesucristo. Tienes que entender que solamente a través de Él podrás ser salvo. Y nos dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor no envió a alguien santo, a alguien perfecto para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros miramos a ese Jesucristo que estuvo en la cruz, cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, a través de su palabra, mi hermano, porque Él ya no está en una cruz, Él está en los cielos, y hoy su Espíritu Santo está con nosotros, hoy su Espíritu Santo está ahí en tu casa, en medio de tu familia, moviéndose en tu vida, ministrando tu corazón, está aquí en este lugar. Y a través de su palabra nosotros podemos entender que Jesucristo está vivo, que Él ministra en nuestras vidas a través de su palabra, mi hermano, mi amigo. Esto es lo que nos da vida, la palabra de Dios es lo que nos da vida. Por eso en esta mañana, como dice esta palabra, Dios no nos envió a Jesucristo para condenarnos, al contrario, nos envió a Jesucristo por amor, pero para salvarnos. Ese fue el propósito, la necesidad, la salvación de la humanidad. La necesidad fue esa, el motivo fue el amor y el propósito fue para que tú no te pierdas. Fue para que tú no te pierdas, mi hermano, mi amigo, para que tú no te pierdas, para que yo no me pierda, para que nadie se pierda. La palabra nos dice que Él lo envió para que nosotros podamos acceder a la vida eterna, no para que nos perdamos. Dios no quiere que tú vivas una vida eterna sin Él, sin su amor, sin su poder, sin su gloria. Él quiere que tú vivas una vida eterna con Él, con gozo, con paz, en todo tu ser. Y la palabra dice que el que cree no va a condenación. El que cree en el Hijo de Dios no va a condenación, pero el que no cree, el que dice, solamente es una historia, eso ya pasó de moda, Jesucristo ya pasó de moda, la Semana Santa ya pasó de moda. Esto no consiste en escuchar música fuerte o no, como algunos dicen, no escuches música fuerte. Esto muchas veces dicen algunos: no comas carne, porque en esta época no se come carne. En esta época se comen otras cosas. Esas eran, más allá de todo, eran ritos, eran fiestas que se celebraban. Pero en este tiempo, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué piensa tu corazón? ¿Qué estás sintiendo en tu corazón en este momento? ¿Estás esperando que terminen estos días para volver a tu vida normal? ¿Estás a tu vida de desobediencia sin Dios? Yo no te estoy retando, ni quiero exhortarte, simplemente quiero decirte: Dios te ama y quiere que podamos vivir en sujeción a su palabra. Pero esta palabra que es viva y eficaz, Dios que tiene amor, pero que también es un Dios recto, nos dice: el que le ha creído a Jesús no va a condenación, pero el que
no le ha creído a Jesús, el que aún no ha creído en Jesucristo, ese sí irá a condenación. Y dice la palabra, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. La luz es hoy, esta es la luz, la palabra de Dios es la luz. Y Jesús dijo, los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Hablaron más, las tinieblas que la luz. Todo aquel que se acerca, hoy en este tiempo, se acerca a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz para ti. Es la luz la que te alumbra y te dice cómo tienes que caminar. Te dice si estás caminando en desobediencia. Te dice si estás caminando por un buen camino. Pero aquel que quiere vivir su vida como le parece, aquel que quiere vivir su vida no interesándole lo que Dios piense, no lo que piensa un pastor, no lo que piensa una persona que es cristiana, no le interesa lo que piensa Dios, sigue en su vida normal. Por eso te decía, ¿estás esperando que terminen estos días? ¿Estás esperando que termine esta Semana Santa para volver a hacer tu vida normal? Vivir en desobediencia, vivir sin pensar en el Señor, vivir en que sabiendo que hay un propósito, una necesidad, y que también no solamente que hubo una necesidad, sino que también en nosotros hay ese deseo de poder buscarle al Señor, hay ese deseo de poder buscarle a Dios, ese deseo de poder recibirlo en nuestro corazón, mi hermano, mi amigo. Necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que aquel que tiene malas obras, obviamente, no se quiere acercar a la luz. Mucha gente no se quiere acercar a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no se quiere acercar a la palabra de Dios? Porque sabe, como muchos dicen, tendré que dejar de hacer esto, tendré que dejar de fumar, tendré que dejar de tomar, tendré que dejar de hacer malas cosas, tendré que dejar de mentir, tendré que dejar de estar en la corrupción, tendré que dejar de estar en tantas cosas. Pero la palabra de Dios nos habla que aquellos que han venido a la luz, aquellos que vienen a la palabra de Dios, ellos se dan cuenta que si no hubiesen sido por Dios, no podrían cambiar. Esa es la razón y el propósito por el cual Jesús vino a caminar en esta tierra. Esa es la razón, ese es el propósito, para que tú y yo no nos perdamos, sino que el día que Él viene a buscar a su iglesia nos podamos ir a esa vida eterna. Mi hermano, mi amigo, hay un propósito grande, hay un propósito grande. La razón por la que Jesucristo, en la historia que muchas veces dicen solamente quedó en una historia, solamente quedó en el pasado que Jesús se entregó en la cruz, y hoy celebramos solamente esto, nos acordamos solamente de esto. No hables fuerte, no pongas música, no vamos a comer otras cosas, solamente es un rito. Pero quiero decirte, detrás de esta grandiosa historia, detrás de este gran hombre que caminó en la tierra, hay salvación en este tiempo. Es necesario mirar a Jesucristo, es necesario mirar a Jesucristo, es necesario entender que sin Él no vamos a poder cambiar nuestras vidas. Es necesario entender que sin Él no podremos acceder a la vida eterna de la cual nos habla la palabra. Él nos dice, Jesús vino para que nosotros no nos perdamos de esa vida eterna, para que no perezcamos. Tenemos que tenerlo a Él en nuestro corazón. Por eso en esta mañana, mi hermano, mi amigo, yo quiero orar contigo en esta mañana. Yo quiero orar para que en esta mañana, esta semana que estamos celebrando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que no solamente sean unos días extraordinarios en el calendario, sino que estos días puedas entender y la humanidad pueda entender que Jesucristo, si bien pasó este hecho glorioso, pero que aún en este tiempo para nosotros tiene una vigencia
tan importante en nuestro corazón y en nuestra vida, y cambió nuestras vidas a partir de que nosotros miramos a Jesucristo con fe. En esta mañana yo quiero orar contigo. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás puedas cerrar un momento tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha permitido compartir en esta mañana. Y yo quiero orar, tal vez hay alguno que quiera aceptar a Jesucristo. En el nombre de Jesús, esta es la oportunidad de poder mirar a Jesucristo. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos comprender y entender, Señor, que estos días, Señor, que la humanidad celebra, Señor. Estos días que la humanidad celebra, Señor, donde Jesús fue a la cruz. Aquel hombre, Señor, santo, perfecto, que caminó, Señor, que caminó en la tierra, que se entregó en la cruz. No solamente fue un hecho histórico, sino, Señor, más allá de ser un hecho histórico, fue algo, Señor, que cambió la vida de la humanidad, Señor, cambió la vida de la humanidad, porque cuando antes no había, Señor, oportunidad, Señor, nació esa necesidad de que Jesús venga a la tierra. Y hubo un motivo tan grande que fue el amor, Señor, y el propósito es nuestra salvación. El propósito es llegar, Señor, a la vida eterna contigo. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, bendigo a los oyentes, bendigo, Señor, a los que oirán este mensaje, que en el nombre de Jesús, Señor, sus ojos sean abiertos, sus entendimientos, Señor, sean libres, para que puedan comprender tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, si hay alguien, Señor, que en esta mañana te quiere recibir a ti, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús te ruego que perdones sus faltas, sus pecados, Señor, y que escriba su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Todo aquel, Señor, que en esta mañana te está mirando a ti, Señor, te está mirando a ti, amado Padre, con fe, Señor, creyendo y reconociendo que sin ti nada son, Señor, que sin ti nuestros pecados no serían perdonados. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, escribe su nombre en el libro de la vida y te ruego, Señor, que los ayudes a poder, Señor, vivir la vida que te agrada a ti, Señor, la vida que está escrita en tu palabra. Te lo pedimos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, por estar conectado. El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu familia. Recuerda, como siempre les digo, congréguense, busquen una iglesia donde se hable del poder de Jesucristo, donde se hable del Espíritu Santo, donde se hable que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, amén, donde se hable, donde tú eres motivado para alcanzar a otros para Cristo, amén. Congrégate, busca del Señor. Cuando tú te congregas en una iglesia, tienes un pastor, tienes líderes, tienes personas, te vas a juntar al cuerpo de Cristo y personas estarán orando por tu vida, estarán orando por tu familia, y tú te darás cuenta que lo que siempre has oído de Jesucristo es real cuando tú lo experimentes en tu corazón y en tu vida, amén. Así que te mando un abrazo grande, Dios te bendiga y que tengas felices Pascuas, mi hermano, mi amigo. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y vamos a seguir firmes en Jesucristo, amén. Bendiciones, familia.